conveniencia y oportunidad de declaración del imputado. Bueno, esto es otro tema también central en lo que hace al tema en trato de hoy, que es la instrucción penal preparatoria. ¿Cuándo es conveniente y cuándo es oportuno que declare el imputado? Por lo menos nosotros como abogados defensores aconsejarle que declare un imputado. A ver, la indagatoria, que es como se la denomina en el Código Procesal Penal de la Nación, o la declaración del imputado, como se concibe en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es muy importante, pues es el acto de defensa, importantísimo, valga la redundancia, que está escrito acá, porque es la primera oportunidad que tiene el imputado para hacer su descargo defensivo. Es decir, en la declaración del imputado indagatoria, el imputado por primera vez, si es que lo hace una sola vez, o si después decide ampliar su declaración indagatoria, va a hacer digamos, su descargo defensivo, va a explicar él cómo fueron los hechos, qué rol ocupó en lo que se le está investigando, y él va a dar su propia versión de los hechos. Por eso es que se dice que es la primera oportunidad y después si tiene algunas más, porque también en los términos del artículo 317 puede espontáneamente solicitar declarar el imputado, puede explicar lo que hace a su defensa, su versión de los hechos. Él va a decir, digamos, cómo se sucedieron los hechos desde su óptica. Por supuesto que siempre va a estar aconsejado por nosotros, que siempre va a ser una declaración defensista y siempre va a tender a mejorar su situación procesal. Pero bueno, es importantísimo porque él va a explicar y por supuesto también tiene su riesgo. Nosotros aconsejarle a declarar al imputado si lo hace mal y también puede ser contraproducente. Si lo hace bien, seguramente va a mejorar su situación procesal. Si lo hace mal, va a empeorar su situación procesal. Y siempre el clásico dicho, el pez por la boca muere. Vamos a suponer que declarando es una confesión, por decir algo, y bueno, Mm. siempre le van a decir eso, lo dijiste vos en tu declaración de imputado. Eh, Acá en este ítem del temario, siempre es bueno recordar un caso que me ha tocado, que si bien de las cuestiones que venimos digamos, diciendo desde que empezó esta capacitación, he tratado de colocar ejemplos nuevos, pero acá hay uno que para los que se incorporan por primera vez a estas capacitaciones les va a ser útil para que ustedes vean lo que realmente les quiero transmitir para decir cuándo es conveniente y cuándo es oportuno que declare el imputado. Una vez me había tocado que había venido un personal policial a mi estudio jurídico y estaba siendo acusado de homicidio doblemente calificado. O sea, era un personal policial y estaba siendo calificado por el homicidio producido por su arma de fuego y por ser un funcionario público. La cuestión que cuando vino este hombre a mi oficina me había dicho que su jefe, su comisario, le había ordenado que declare. Él tenía que declarar al día siguiente, tenía la fecha de la declaración del imputado. Y su comisario, su jefe, le había dicho que tenía que explicar la verdad porque un funcionario policial no tenía nada que esconder y siempre tienen que decir la verdad. Y cuando son llamados por la justicia, tienen que explicar todo porque no podía comprometer el buen nombre y el honor de la institución. Bueno, cuando este hombre me vino a ver a la oficina, que imagínense ustedes que estaba escarcelado milagrosamente, porque el homicidio doblemente calificado tiene una sola escala penal que es la perpetua. Así que, bueno, pero él estaba siendo, en ese caso, y me parecía perfecto, estaba siendo defendido por un defensor oficial, pero bueno, tenía su duda porque los defensores oficiales, como sabemos, están recargados de trabajo y no le dan un trato pormenorizado a los imputados. La verdad que ellos cobran un sueldo y hacen lo que pueden, están desbordados. Y no le había gustado algunas cuestiones del manejo del defensor oficial y también ellos laburan en un horario, laburan en horario judicial, así que si uno le quiere mandar un mensaje a las 3 4 de la tarde, y bueno, lo más probable es que no se lo conteste, tiene que esperar otro día. Bueno, la cuestión que había venido a mi oficina y cuando me dijo esto, que tenía que declarar porque su jefe se lo había ordenado, yo le dije, mira, tu jefe podrá saber mucho de cuestiones policiales, de cuestiones de seguridad, pero el abogado defensor no sabe nada. ¿Cómo vas a declarar sin saber siquiera cuál es la carga probatoria que hay? O sea, cuáles son las pruebas. El hecho había salido en los medios de comunicación. Él había llegado de trabajar a la madrugada y lo había abordado. Eran dos delincuentes, uno en un auto particular que se había quedado
en la esquina, y este, que después resultó el muerto, lo había abordado cuando él bajaba de su auto, y lo que llamaba la atención, que eso le dio la característica por ahí, que era un caso, digamos, que salía de lo común, tenía una escopeta, un arma larga, que era el que finalmente murió. Bueno, yo le dije, mira, yo quiero ver la pericia de autopsia, que en toda investigación de homicidio, eh, la pericia de autopsia es la prueba madre, es la prueba que nos va a revelar cuáles fueron las causales de muerte, en este caso cuántos impactos de bala había recibido el occiso, o sea, el muerto. Bueno, en fin, nos iba a develar digamos, algunas cuestiones que para mí, para la defensa, eran importantísimas. Y también lo que quería ver era la pericia balística, quería ver tanto la pericia del arma reglamentaria de él, del personal policial, como la pericia balística que también había secuestrado, porque el fallecido, digamos, en el lugar de hecho se le secuestró esta escopeta. Quería ver también cuál era el resultado de esa pericia balística, si era un arma de juguete, un arma con aptitud de disparo, si había sido accionada, si no. Bueno, en fin, todo eso iba, por supuesto, a abordar la teoría del caso este, de la defensa. Bueno, entonces yo le aconsejé que se niegue a declarar hasta que veamos todas estas cuestiones, ofrecer prueba, más que nada testimonial. Se habían pedido el secuestro de cámaras, bueno, en fin, levantamiento de rastros. La cuestión que lo que cuando yo tuve acceso a la causa, él al día siguiente se negó a declarar y nada más, o sea, me designó formalmente a mí, yo acepté cargo en el momento, lo aconsejé que se niegue a declarar, constituimos domicilio legal, electrónico, y fue todo lo que hicimos, y a mí me asignaron la causa para poder verla. Bueno, cuando vimos la pericia de autopsia, lo que habíamos visto es que el delincuente fallecido tenía 3 impactos de bala en su cuerpo. Tenía una en la zona baja del pie, en el talón, otra en la zona media, que era en la cadera, y otro, sí, otro impacto de bala en el cráneo, en la cabeza. Eso es lo que nos había arrojado eh, digamos, la autopsia. Y yo también quería ver las pericias balísticas, que cuando tuve acceso vi que el arma reglamentaria de él, por supuesto que había sido accionada su arma, pero no había logrado, digamos, efectuar todos los disparos para vaciar el cargador. Y lo que vi en el armamento de la persona fallecida era que esta escopeta, es un arma de grueso calibre, había sido activada la chimaza, que con eso ya le da el arma se encuentra lista para disparar, había sido accionada. No había sido disparada, pero sí accionada y era un armamento con aptitud de disparo, no era de juguete ni mucho menos. Bueno, con todo eso, más una prueba testimonial que nosotros habíamos ofrecido, había declarado el personal policial que acudió en el momento del hecho, porque mi defendido apenas mató al delincuente, llamó al 911, se habían incorporado, hay que primero tomar vista del expediente y hay que elaborar esta teoría del caso que en este que estamos hablando ahora, para mí se trataba de un clarísimo ejemplo de legítima defensa, que por supuesto si lográbamos probarlo, pasaba de ser acusado de homicidio doblemente calificado con prisión perpetua, si yo lograba probar la legítima defensa, pasaba a ser sobreseído. O sea, pasaba de la prisión perpetua a la libertad en cuestión de indagatoria y después lo que pudimos trabajar en el expediente y yo pude aducir en mis alegatos finales. Y bueno, él declaró, explicó todo esto. Más o menos lo que explicó fue que él había llegado de trabajar a una de las intentar descender de su vehículo, había sido abordado por un delincuente, el cual lo quiso robar, o sea que se presentó con fines de robo, que tenía esta arma larga y que en la esquina había otra persona a bordo de un vehículo que le estaba haciendo de campana con era cómplice de que él le dio la voz de alto policía, que el delincuente hizo caso omiso a la orden policial de arrojar el arma y de poner su actitud, que en ese momento el personal policial le efectuó un primer disparo disuasorio, que fue el del pie y que daba cuenta la pericia de autopsia, que lejos de deponer su actitud, el delincuente, digamos, se repuso sobre sí porque se había
había perdido un poco la estabilidad con este primer impacto de bala, que digamos, lo apuntó a la cabeza a mi cliente le efectuó un segundo disparo disuasorio que fue, elevaba dos advertencias para que deponga su actitud, para que tire el arma y se ponga a disposición del personal policial que iba a ser detenido. Imagínense ustedes que todo esto que estoy contando y todos los hechos de inseguridad son fracciones de segundo, ¿no? Y el delincuente volvió a hacer caso omiso y le apuntó a la cabeza y activó y accionó la chimasa de la escopeta para dejarla lista para el disparo y por supuesto que en esa fracción de segundo es o la vida del delincuente o la vida del personal policial, en ese caso mi defendido, y no le quedó otra alternativa después de dos advertencias o disparos disuasorios no mortales de arrojar un disparo en la cabeza porque era la vida de uno o la vida del otro. Y cuando se vio en peligro mi defendido, que le apuntaron con una escopeta en la cabeza, no le quedó otra alternativa que disparar en la cabeza y lo mató. Entonces, yo había, en estos alegatos finales, había dicho que se daban todos los presupuestos de la legítima defensa, la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, porque mi defendido no creó esta situación de terminar con un tiro en la cabeza al delincuente, sino le había dado la posibilidad dos veces de que deponga su actitud y de que se entregue. Y la inmediatez, porque ustedes saben que de una legítima defensa, si en ese momento mi cliente se iba y volvía al otro día y le pegaba un tiro, no se daba esta inmediatez, sino ya estaríamos hablando de una venganza. En cambio, que la inmediatez no la, este, digamos, no refiere el Código Penal, pero sí toda la jurisprudencia desde la Corte Suprema que dicen que tiene que estar presente esta inmediatez para que no se trate de una venganza. Entonces, en mis alegatos finales yo expuse toda esta situación. Mi teoría del caso fue que se trataba de un claro ejemplo de legítima defensa, donde se daban todos los presupuestos, donde la prueba que acompañaba los argumentos de mi teoría del caso daba cuenta de esto. Había declarado la mujer del imputado que dijo que estando dentro de la casa escuchó la voz de su marido, que dio la voz de alto, que lo reconoce porque reconoce la voz de su marido y que lo dijo en tonos de gritos. No es que el delincuente no lo escuchó. El delincuente le dijo, o sea, el delincuente muerto, ¿no? Al que estaba en la esquina, le dijo, tirale que es un rati, así que había advertido que la persona que iba a robar, que era mi defendido, era un personal policial. Entonces, digamos, se daban todos los presupuestos y así fue como lo falló la justicia y lo absolvieron a mi cliente y pasó, los que le digo, de estar prácticamente con prisión perpetua, pasó a ser absuelto y a en este momento está haciendo los trámites para estar condecorado en la institución policial, lo van a ascender por mérito por un acto de arrojo que justamente dejó bien parado a la institución y quedó como un héroe este policía. Imagínense si este personal policial le hubiera hecho caso a su comisario, a su jefe, y hubiera declarado a ciegas, sin ver una hoja del expediente, hubiera declarado, se hubiera comprometido su situación procesal. Por eso, al hablar de la conveniencia y la oportunidad de la declaración del imputado, bueno, a lo mejor este ejemplo de la vida real, del estudio jurídico que yo le digo, les alcance como para tener de ejemplo que no hay que arrebatarse, no hay que, digamos, apurarse. A veces hacerlo negar a declarar al imputado, digamos, obedece a una estrategia y, digamos, mientras nosotros vamos produciendo pruebas, vamos acomodando un poco las fichas ahí como para que quede mejor parada la situación procesal del imputado. ¿Qué? Se le desconectó a Agustina. Agustina Olmos, Sí. ya la admitimos a Agustina Olmos, ahí está. Ahí está aceptada. Bueno, es el ejemplo que les di digamos, para que ustedes lo tengan presente y serán ustedes en el ejercicio profesional, en los casos que les toque intervenir como abogados y abogadas defensoras, cuando le aconsejan a su cliente que es conveniente y oportuno declarar, eso lo verán ustedes. Yo solamente les digo que no hay que apurarse, siempre es un buen consejo que se nieguen a declarar hasta tanto nosotros evaluemos la mejor teoría del caso, la carga probatoria, la que podemos ofrecer, que vislumbremos bien qué es lo que se propone la Fiscalía para nosotros adelantarnos un paso. No hay que apurarse. Hay veces que a mí me ha pasado
Hay defendidos míos que fueron absueltos y no declararon nunca. Y esto también, digamos, es acertado a veces decirle, no te niegues a declarar. No, no te niegues a declarar, no, al revés. Negate a declarar que yo voy a hacer mi trabajo y a lo mejor consigo tu sobreseimiento y no declaras nunca. Y eso puede pasar. Y hay veces que, según la carga probatoria, hay veces que es necesaria una explicación del imputado. Y sí, hay veces sí. Eso se da muchas veces también cuando hay pluralidad de imputados en la investigación y por ahí un imputado compromete la situación de la mía, que eso estamos hablando de otro tema, ya tiene que ver un poco con cómo uno ejerce la profesión del abogado defensor. Yo soy de los que piensa que siempre mejor que cuando hay imputados con distintos abogados defensores, siempre lo mejor no es tirarse la pelota a un imputado a otro, lo mejor es tirar la pelota afuera. Pero, porque si yo sé que le tiro una pelota al imputado, el otro al mío, el otro al otro, el que gana es el fiscal, que ve cómo se matan y se pelean todos y se mandan al frente. Eso, créanme que es así. Pero bueno, vamos a suponer que es un caso de eso, donde el imputado que yo defiendo tiene que dar una explicación, porque si no quedó salpicado por lo que dijo otro. Y bueno, hay veces que sí se merece en algún momento que el imputado declare. Por supuesto que cuando haga tiene que ser con un hilo conductor estratégico y defensista y no tiene que ser al azar porque sí. Cuando nosotros lo hacemos declarar al imputado es porque queremos incorporar alguna información al expediente, en este caso estamos hablando de la instrucción penal preparatoria, vas a dejar un acta con una declaración que tenga un sentido. ¿Se entiende? ¿No? Bueno, vamos a seguir.